¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos este día lunes, esta última semana de febrero en que nosotros seguimos conociendo a los candidatos con miras a la constituyente, quienes quieren escribir nuestra nueva Carta Magna. Voy a presentarles de inmediato con quienes vamos a conversar y vamos a debatir en el día de hoy. Ya en nuestra pantalla se van a desplegar los tres invitados que tenemos durante esta jornada. Partimos saludando a Maya Alves Marín del Distrito 20, ella es del Partido Revolución Democrática y va en la lista Apruebo Dignidad. Amaya, gracias por acompañarnos. Aprovechamos también de saludar a Elías Ramos, es independiente, va en el cupo de la UDI de la lista Vamos por Chile. Gracias también, Elías, por ser parte de este programa. Y finalmente saludamos a Susana Herrera, es independiente y en la lista Independientes del Biobío por una nueva Constitución. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos. Elías, queremos comenzar contigo y que nos cuentes por qué quieres ser constituyente. Bueno, en primer lugar, saludar a todos los televidentes que nos están viendo por las pantallas de CNN Chile. Es un gusto poder saludarlos hoy. Y mi motivación tiene que ver con que me sentí muy desilusionado por la política hace varios años atrás, en el año 2016. Soy como muchos de ustedes que era muy crítico de la clase dirigente. Entonces decidí ser candidato a parlamentario independiente, reuní las firmas, fui el único independiente de toda la región del Biobío. Y bueno, saqué 13.000 votos, pero lamentablemente por un sistema proporcional de elección, que a mi juicio es injusto, no pude ser elegido, pese a tener más votos que otros diputados hoy en ejercicio. Creo que la Constitución es una gran instancia para mejorar la participación ciudadana y los sistemas de representación. Creo que es necesario terminar con este sistema y comenzar con un sistema de representación directa. Por otro lado, también creo que es necesario sentar las bases de una vida digna durante toda la vida, para lo cual creo que es importante en la Constitución consagrar los derechos sociales, pero también haciendo la salvedad de que el tejido social se arma entre sociedad civil, Estado y familia, empresa y personas. Entonces no creo que sea el Estado el único que tenga que entregar ese derecho social. Estoy muy contento, con muchas ganas de participar en la Convención Constituyente y espero contar con su apoyo. Perfecto, ahí están entonces las razones por qué Elías quiere ser constituyente. Se lo preguntamos también a Susana Herrera. Bueno, hola, quiero saludar también aquí a mis compañeros del panel, a Elías, a Maya y por supuesto a ti, Viviana. Bueno, yo he sido convocada por varias organizaciones ciudadanas para representar el sentir de cientos y miles de chilenos que buscan vivir en un país más sano, que sea más respetuoso de la biodiversidad, del medio ambiente y que mire y empuje hacia el desarrollo de una economía a escala humana, ¿no? Quiero llevar a la Constitución también la voz de todos aquellos chilenas y chilenos que se han visto excluidos de la protección del Estado y por eso me motiva a empujar a un Estado de derechos, un Estado social que garantice el desarrollo equitativo y justo de oportunidades para todos con un desarrollo económico, social, cultural, territorial y que nos invite a vivir en un ambiente digno, no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones. Perfecto, muchísimas gracias también ahí por darnos a conocer tus razones, Susana. Saludamos finalmente a Maya para que también nos cuente por qué quiere ser constituyente. Perfecto, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, yo nací y he vivido toda mi vida, 49 años en Concepción. Estudié leyes en la Universidad de Concepción, soy de profesión abogada, aunque mi vida la he dedicado principalmente a la docencia. Mi vocación es ser profesora, me dicen profe, de hecho. Doy clases de historia constitucional, de derecho constitucional, de derechos humanos en la Universidad de Concepción. Pero también conozco la realidad, la práctica, porque soy una abogada que trabajo en derechos humanos. Tenemos una organización, se denomina Colectiva, y la verdad es que lo probamos a partir del estallido social, lo importante que era acortar la brecha entre la realidad, entre lo que vimos que pasaba en las calles y lo que señalan los textos. Me parece que en buena medida el trabajo que quiero realizar lo he venido haciendo hace muchos años, más de 10, en que he participado en distintas instancias, Marca tu Voto, una red de constitucionalistas, un proyecto Puente, y me parece que el momento actual nos convoca
a participar. Me costó, esa es la verdad, se lo comento a todos, a todas, junto a saludar a mis copanelistas que seguramente tuvieron un problema similar. Tenemos una vida ocupada, ¿no es cierto?, con temas familiares, profesionales, pero estoy convencida que la oportunidad del cambio constitucional es ahora. Muchas gracias. Y por eso... Muchas gracias, Amaya. Estamos todos acá muy interesados, pero les vuelvo a recordar que ojalá seamos bien concisos por los tiempos. Y después también, cuando ya entremos en el debate, si es que quieren hacer un punto o discrepar en lo que está opinando alguno de sus compañeros, en este caso, que están en el mismo distrito compitiendo, levantan la mano y ahí les vamos a dar la posibilidad. Nos vamos a ir a la pausa, pero les vamos a dejar adelantada la pregunta con la cual vamos a debatir al regreso. Me gustaría saber de qué forma ustedes creen que se puede avanzar una mayor descentralización en nuestro país. Por ejemplo, debiésemos discutir pasar a ser un Estado federado. Vamos al corte y al regreso profundizamos en eso. Ya estamos de regreso en Aquí se debate. En el día de hoy estamos con candidatos a escribir la Carta Magna del Distrito 20, Hualpén, Penco, Talcahuano, Tomechi, Guayante, Concepción, Florida, Coronel, Hualqui, San Pedro de la Paz. Están en este distrito Santa Juana también. Así que la pregunta que les hacíamos, ¿de qué forma se puede avanzar en algo tan urgente en nuestro país como es la descentralización? Por ejemplo, ¿se debiese incluir una discusión de transformarnos y tener un modelo federal? Partimos contigo, Amaya. Bueno, gracias. Chile tuvo ya, habría que decirlo, un primer intento de Estado federal en 1826 y 27, y me parece que a lo largo de los 2 siglos de vida de Estado unitario se han profundizado las demandas de descentralización territorial. Yo sí creo que es necesario avanzar hacia un Estado regional, en el sentido de distribuir poder para generar autoridades locales electas que sean responsables directamente a los territorios, en definitiva, a los cuales tiene competencia. Me parece que el centralismo de Chile, en el fondo en que todo lo importante ocurre en la capital, en Santiago, le ha restado a las autoridades locales autonomía, pero también le ha restado la posibilidad de resolver los problemas concretos de las personas que habitan esos territorios. Ahora no basta con distribuir potestades, facultades, también deben entregarse competencias normativas y presupuestarias. A mí me parece un poco ilógico que, por ejemplo, las normas en materia de agua rijan para todo Chile de manera uniforme. No tiene ningún sentido que Arica resuelva de la misma manera que Magallanes los problemas que tenemos con el agua, a modo de ejemplo. Perfecto. ¿Y una descentralización fiscal principalmente entonces, y ahí tributos regionales, por ejemplo? Sí, yo diría descentralización política, porque las autoridades locales deben ser electas, pero esas autoridades no solo necesitan competencias, sino que también necesitan el presupuesto para llevar adelante esas medidas. Perfecto. Elías, ¿tu opinión de cómo en una nueva constitución se puede avanzar una mayor descentralización en nuestro país, incorporar o no la discusión de ser un Estado federado? En primer lugar, señalar de que yo apuesto por una constitución local. ¿Qué significa eso? Que sea la comunidad primero la que logra solucionar sus propios problemas. Llevándolo esto y aterrizándolo a la contingencia, por ejemplo, el tema de si los niños deben volver a clase o no, creo que la primera decisión debe estar en las familias, luego en la comunidad educativa, ver esa decisión, luego a nivel comunal, luego provincial, luego regional y nacional. Entonces, en ese sentido, Alemania tiene un muy buen ejemplo de esa prioridad a lo local por sobre lo nacional. En segundo lugar, creo de que un Estado federado no va de acuerdo a nuestra tradición política administrativa, nuestra configuración territorial tampoco no da abasto, genera un sobregasto, genera más burocracia, y creo que sí la regionalización debe ser efectiva en materia política, eligiendo nuestras propias autoridades, en materia administrativa, que nuestros actos administrativos tengan un sujeto control de una Contraloría a nivel regional, no que todo se vaya a Santiago, y sobre todo presupuestaria. No puede ser que todos los años estemos viendo con cuánto dinero contamos para poder administrar las prioridades de la región. Biobío generalmente pasó de 110.000 millones de pesos, luego bajó a 70.000, después te lo complementa, entonces siempre estamos con esa incertidumbre. Biobío es un ejemplo en lo que es la ejecución financiera, y necesitamos que esa descentralización sea efectiva, y cómo se hace es por medio del gasto. Perfecto, ahí está la opinión también de Elías. Le damos la posibilidad a Susana también de que nos cuente de qué manera podemos avanzar en una mayor descentralización y que esto quede establecido en una nueva constitución.
Bueno, yo creo que hay que migrar hacia un sistema descentralizado, donde le dé más poder a las regiones, pero que haya una planificación nacional territorial y que vaya bajando en las distintas escalas, con una participación ciudadana muy efectiva, que sea vinculante y que la ciudadanía pueda tomar las decisiones sobre los problemas que los afectan, de tal manera que nosotros podamos resolver todos los problemas locales de manera mucho más efectiva, como por ejemplo son todos los impactos ambientales que estamos sufriendo, se podrían resolucionar de mejor manera si las cargas se solucionan de manera interna. Creo también de que hoy día tenemos un gobierno y un Estado demasiado centralizado, y creo que es la oportunidad ahora para revisar eso y dar este empoderamiento a las comunidades y modernizarnos para gestionar mejor nuestras dificultades. Quisiera también preguntarles por el uso de nuestros recursos naturales. Está en discusión la nacionalización, pero además también de qué forma explotarlos, de que sean empresas estatales, de que se mantenga también hay una combinación tal vez con sistemas de inversiones privados. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema, que sin duda que uno de los que mayor salta, por ejemplo, es lo que ocurre con el tema del agua, pero pensemos también en el litio, pensemos en lo que ocurrió con la minería? Amaya, ¿cuál es tu opinión? Sí, es un tema crucial. A mí me parece que ese es un tema muy, muy relevante, pero por lo siguiente, porque tiene que obedecer a un proyecto. A mí me parece que la Constitución es central en establecer el marco de convivencia, y por tanto, si hablamos de recursos naturales, hablamos de la naturaleza, el tema no es solo cómo la explotamos, el tema también es cómo la protegemos. Cuando uno regula en una Constitución, no está solo pensando en la generación actual, está creando las reglas de las generaciones que vienen. A mí me parece que aquí falta una mirada de más largo plazo. La naturaleza se protege no solo para que, o lo que utilizamos de la naturaleza no solo es pensando en nosotros, sino que también adecuando ese uso para proteger las propias funciones. Yo de verdad quisiera proponer una mirada en que la naturaleza pueda tener derechos en sí misma, en que se busque el bienestar de la naturaleza como titular de derechos fundamentales. Esto está pasando en el mundo, los ríos, Eso te iba a preguntar, los Amaya, océanos. ¿hay experiencias internacionales que hablan de aquello? Muchísimas y muy interesantes. Yo sé que a las personas les gustan mucho los ejemplos como más lejanos, por eso, por ejemplo, un ejemplo es Nueva Zelanda, en que se declaró el río Waitangi como titular de derecho, el río en sí mismo. Pero tenemos ejemplos en América Latina, el río Atrato en Colombia fue decretado como titular de derechos bioculturales. ¿Qué significa esto? Que se produce una simbiosis entre los derechos humanos de las personas, de quienes habitan en la cuenca, pero el río también tiene un derecho de bienestar. Y por tanto debiéramos pensar en ríos como el Biobío, en ríos como el Andalién en nuestros territorios como titulares de derecho. Y son casos bien dramáticos. El río Andalién ha sido intervenido por efectos inmobiliarios de manera tal que casi hoy está desaparecido. Por tanto, me parece que si lo que queremos es pensar en recursos naturales, tenemos que pensar en protegerlos, y su uso en efectos como el litio, que es estratégico, deberíamos tener una finalidad concreta, pero es una conversación a nivel país, no es una decisión solo empresarial. Perfecto. Susana, ¿tu opinión respecto a la nacionalización o no de los recursos naturales en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos que pensar que Chile está dentro de los 10 países del mundo que están más afectos al cambio climático, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que en este momento hacernos cargo a estos desafíos, porque nosotros tenemos un deterioro del ecosistema, tenemos el cambio climático, cual no tenemos mucha certeza y todavía hay harta investigación que se está haciendo al respecto. Tenemos problemas de agua por la falta del agua, pero también por la contaminación que estamos haciendo por nuestro sistema productivo. Tenemos problemas con los océanos también. A mí me interesa particularmente ver el tema costero. Somos una región costera, somos un país que es básicamente costa, por lo tanto el tema de los océanos está afectado no solamente por el alza de la temperatura, sino que también por la acidificación o por la contaminación que hacemos en el plástico, pero también hay desigualdades que tenemos que absorber con los problemas de inequidad, y el objetivo que tenemos que hacer es trabajar con esta justicia ambiental, ¿no es cierto?, desarrollando a través del mundo del derecho. Ahora, siempre hay grupos vulnerables que tienen que hacerse cargo de las cargas y pocos se hacen cargo de los beneficios. Entonces creo que debemos realmente cambiar nuestro concepto, y también, al igual que como lo incorporan los pueblos originarios, pensar que nosotros somos parte intrínseca de la naturaleza, tenemos una interdependencia con ella, comemos
tomamos y respiramos el aire de la naturaleza y por lo tanto somos naturaleza. Yo creo que hoy día que tenemos a los pueblos originarios sentados construyendo con nosotros la nueva constitución, es la oportunidad para acoger la cosmovisión de ellos y aprender en nuestra región, sobre todo, que son bastante relevantes, de cómo podríamos migrar hacia un sistema de visión, de cosmovisión, respecto a nuestra relación con la naturaleza y el cuidado del medio ambiente para pensar en un futuro para Chile que sea más sustentable. Muy bien, Susana. Sé que Amaya quiere hacer alguna intervención, pero en razón del tiempo le vamos a dar primero también la posibilidad a Elías de que se expongan al tema para que después, Amaya, también ahí tú hagas tu punto. Elías. Bueno, en primer lugar, señalar de que aquí no podemos hacer una regla por igual a todo tipo de recursos. Por ejemplo, el agua no es un recurso como todos los demás. Ahí la función social de la propiedad debe estar muy presente y garantizar el consumo y el derecho humano al acceso al agua. Pero, por ejemplo, el suelo tiene que ser afecto al derecho de propiedad. Y en ese sentido yo estoy por impulsar un Estado solidario, que bien se entiende que el tejido social, parte de él lo lleva el Estado, parte de él lo lleva la sociedad civil, parte de él las comunidades territoriales, las personas, las empresas y las familias, pero no por eso le vamos a entregar todo al Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo en la alianza público-privada, sociedad civil, para solucionar los problemas que hoy día tenemos como país e impulsar un mejor futuro, y creo que esa alianza es muy potente y hay que llevarla a cabo. En segundo lugar, sobre el tema de reconocer derechos sobre cuencas o ríos, yo creo que para eso está el preámbulo de declaraciones de intenciones, o también podemos generar algún tipo de metas comunes, pero cuando hablamos de derechos también tenemos que hacernos responsables y ver que esos derechos también deben ser garantizados. Entonces, de esa forma yo creo que lo que hay que hacer es un uso responsable, un trabajo responsable entre todos, cuidando la biodiversidad, pero de ahí a entregarle derechos, por ejemplo, a un río, por mucho que queramos el río, ese río no tiene cómo buscar la garantización de ese derecho. Entonces, en ese sentido también creo que debemos entender de que la Constitución sí debe resolver nuestros temas, sí es importante, que ve lo fundamental, que hay que tener un acuerdo previo de lo fundamental, pero también entender de que tenemos que dejarla abierta para que en el futuro nuestras generaciones vayan construyendo sobre ella. Ahí está entonces también la opinión de Elías. No sé, Amaya, tú habías levantado la mano señalando que querías hacer algún punto. Además, también Elías hace un cuestionamiento un poco a la propuesta, lo que tú mencionabas, de entregarle derecho a, por ejemplo, los ríos, a los recursos naturales en sí. ¿Quieres ahí también tener la posibilidad de responder? Sí. Es que yo creo que es muy importante que quienes nos escuchen hoy día sepan que la actual Constitución protege con un derecho de propiedad el agua, y que es una protección absolutamente insuficiente, que ha creado un mercado de agua que tiene más de 1 millón de personas en Chile sin agua. Entonces es importante porque Elías pertenece justamente a la coalición política que insistentemente ha votado en contra de la declaración del agua como un bien público. Entonces, no es llegar y ir a prometer que ahora sí va a ser un derecho humano, cuando históricamente el agua en Chile no es un derecho humano. Y eso es importante señalarlo porque la gente lo sabe y lo sufre. Lo otro, no hay ningún problema en que tenga titularidad de derecho a la naturaleza, que me parece que es lo que corresponde, como tienen titularidad de derecho las personas jurídicas. Para nada es un problema que una sociedad anónima tenga un representante legal, para nada es un problema que un río tenga un representante, y en eso estoy con Susana cuando señala que tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios. Ese era mi punto, gracias. Vamos a ver, ¿tenemos la conexión nuevamente con Elías? Vi ahí alguna imagen de que al parecer está desconectado. Bueno, vamos a avanzar entonces también en otro punto. De alguna manera también, Elías, ¿sí? Ya. Sí, Elías, bueno, la posibilidad, entiendo que alcanzaste también a escuchar el momento en que Amaya hace un planteamiento respecto a lo que ha sido la votación y una discusión en nuestro país en cuanto a el agua, ¿no? Que está garantizado constitucionalmente, pero si nos vamos al código, no el uso por los derechos de propiedad que existen actualmente, y que obviamente va también en desmedro, y eso sí está establecido. Hay cerca de 400.000 chilenos en nuestro país que no tienen acceso al agua. Entonces, ¿cómo tú también respondes a que es un debate de larga data y bien trascendental? Sí, mira, 3 puntos muy claros. Primero, yo estoy muy de acuerdo que el agua debe ser garantizada en la Constitución, debe ser declarada como un bien nacional de uso público. No tengo ningún problema en eso. Creo que equivoca un poco a Amaya al decir que pertenezco a una coalición determinada. Yo soy independiente, voy en el cupo de la lista Vamos por Chile, y parte de los cambios que creo que es necesario hacer sí es reconocer ese derecho. Acabo de señalar, y espero que me haya escuchado ahí,
de que el agua no es cualquier bien, no es cualquier recurso. Es un recurso que es primero natural, segundo que es escaso y tercero de que se está agotando y su uso debe hacerse de manera responsable. Entonces es ahí que la función social de la propiedad sí debe estar garantizada. Pero de ahí a que voy a entregar, y nosotros vamos a entregar titularidad de derechos, por ejemplo, a un río o a un mar, creo que las personas que viven en Coronel, por ejemplo, que sufren con problemas de contaminación, lo que les interesa es ellos vivir sin contaminación, es ellos tener, o las personas que están acá en el sector rural de Concepción, o Camino Santa Juana, o Camino Florida, les interesa tener acceso al agua para poder producir, para poder vivir de manera libre y desarrollar su proyecto de vida. Pero distinto es empezar a generar esta atribución de que todo tiene derecho y llenar una constitución de derecho y no hacerlo responsablemente pensando en el futuro. Nos queda muy poco tiempo, quisiéramos profundizar porque obviamente es un tema súper trascendental, pero para ir cerrando quisiera preguntarles por temas que en nuestro país se han venido discutiendo, han tenido ciertos avances legislativos. Recientemente se avanzó en el tema de la eutanasia, sabemos que existe una legislación en el aborto bajo 3 causales, pero respecto a este punto, la eutanasia y el aborto legal, ¿debiese también estar esto en una nueva constitución, Amaya, sí o no? Disculpa, yo no voy a contestar en términos binarios. A mí me parece que es un debate muy relevante que hay que tener. Hay tratados internacionales de derechos humanos que así lo sostienen y pienso que no necesariamente va a ser la regulación específica de eso, pero sí tiene que estar incorporado el libre desarrollo de la personalidad. A mí me parece que ese es un derecho básico y me parece que la inclusión de mujeres en términos paritarios debiera abrir el debate constituyente a temas muy relevantes, especialmente relevantes para las mujeres. Ok, muchas gracias, Amaya. Susana, ¿tu opinión respecto a estos dos temas deben estar incluidos o no en la discusión de una nueva constitución? Bueno, yo quiero valorar aquí, esto es lo de los movimientos, el feminismo lo que ha dado en la política es justamente poder poner estos temas en el debate y agradezco mucho a ellos, a las feministas, que gracias a ellos estamos logrando una constitución paritaria. Así que primero también quiero aclarar que no hay ninguna mujer en el mundo que creo que quiera pasar por la experiencia del aborto. Yo estoy de acuerdo con el aborto, creo que es un tema de salud. Creo en la protección de los derechos y la autodeterminación de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Creo que eso es algo de nosotros y creo en el derecho a decidir. Creo en los derechos sexuales y reproductivos y pienso que es necesario hacerlo y legislarlo para que las mujeres, sobre todo las que están en escasos recursos, no sean expuestas a problemas de salud, ¿verdad? A ser enjuiciadas por la sociedad y más encima por el Código Penal. Entonces creo que hay que hacerla y me parece que también con la eutanasia también creo que hay que, no sé si ponerlo en la Constitución, pero creo que hay que bajarlo a ley para permitir el buen morir en todo el ciclo de la vida de las personas. Perfecto. Así que sí estoy a favor de eso. Gracias, Susana. Elías, ¿tu opinión? Mira, en primer lugar, señalar de que obviamente no es fácil ni bonito para ninguna mujer tener que llegar a una situación tan terrible que tiene que, en cuanto a decidir si quiere abortar a su hijo o no. En ese sentido, yo creo que la Constitución lo que hace al establecer derechos, los tiene que determinar, tiene que poner ciertos límites y también ponderar. Cuando yo pondero los derechos entre la libertad, el desarrollo de la personalidad o los derechos sexuales y reproductivos, estos deben tener un límite y ese límite es el derecho a la vida. En ese sentido yo soy contrario al aborto, creo que no se debería regular en la Constitución, creo que debemos seguir firmemente convencidos de proteger la vida, porque la misma dignidad del ser humano que le permite tener estos derechos sociales que la ciudadanía quiere consagrar y que yo también quiero consagrar, son los mismos que también que deben proteger al niño que está dentro del vientre materno. Sobre la eutanasia, también en el sentido de que actualmente hay una ley que regula los cuidados paliativos y cuando una persona está siendo sostenida hasta límites que ya no puede soportar. Y creo que cuando le entregamos la titularidad de decidir a un tercero si esa persona está en condiciones o no de vivir, creo que pasamos muy rápido de la eutanasia a la eugenesia. Ninguna persona debería tener el derecho de decidir si otro puede vivir o no. Bueno, les agradezco, nos faltó tiempo para profundizar en muchas cosas que quedaron aquí expuestas, pero lo interesante es que pudimos conocer un poco más de sus puntos de vista y sobre todo las razones por qué quieren ser constituyentes. Gracias por acompañarnos, que estén muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, chao, chao. Bueno, así hemos llegado al final, sigue nuestra sintonía porque continúan las informaciones, nos vemos.